¿sí? Se van a juntar con las vecinas para formar un fascículo. Un fascículo. Bueno, esos fascículos, ¿sí? Cada uno de esos fascículos también van a tener su recubrimiento o revestimiento fibroso, que es un tejido un poquito más grueso ya. Es un tejido fibroso que tiene más grosor y se llama perimicio. Es decir, ¿qué es el perimicio? Una envoltura de tejido fibroso que recubre a cada uno de los fascículos musculares. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Se entiende el concepto? Bien. Eh, Entonces, como ya dijimos anteriormente, los fascículos se van a estar juntando, se van a agrupar para formar el músculo entero, y el músculo entero va a tener otro recubrimiento más por fuera, que se llama epimicio. El epimicio es el que recubre externamente a cada grupo, a cada músculo de manera completa. Este es el orden entonces, desde lo más chiquitito a lo más grande. Primero el endomicio que recubre a la célula. Después el perimicio que recubre a cada fascículo. Y por último el epimicio, epi porque está en la superficie, pues se llama así. Epi es porque está cerquita de la superficie. El epimicio recubre a todo el músculo. ¿Mm? Bueno, lógicamente que cada músculo o cada grupo musculares pueden tener distintas particularidades, es decir, hay algunos músculos que tienen un recubrimiento fibroso más grueso que otro, y eso es muy evidente, sobre todo en muchos cortes carniceros. ¿Mm? Si ustedes, por ejemplo, compran un pedazo de peseto, no es lo mismo la cantidad de tejido fibroso que tiene ese corte, que es músculo del miembro pélvico, qué sé yo, si lo comparan, por ejemplo, con, no sé, los músculos de la carretilla, los músculos que están ahí en la mandíbula, y bueno, son distintos músculos, tienen distintas potencias, distintas funciones, por eso es que también va a variar la cantidad y el grosor de esta envoltura fibrosa, va a ir variando, se va a ir disponiendo también de manera muy particular en el interior del músculo. Bueno, todas estas cuestiones son muy características para cada grupo muscular. Pero de todas maneras, lo importante, nadie les va a preguntar eso, pero de todas maneras, lo importante es tener la idea de cómo se organizan estas envolturas de tejido fibroso, de tejido fibroso, desde lo más chiquitito a lo más grande, desde el interior de la célula hasta finalmente recubrir a todo el músculo de manera completa. Eso se llama tejido fibroso o tejido conectivo. Esto ya lo van a estudiar también en histología. Uno habla de tejidos acá y la verdad que es difícil de que nos podamos entender porque no tienen el concepto de cuáles son los distintos tejidos que hay en el cuerpo. Pero a partir del tejido conectivo, para que se den una idea ustedes, se forman, por ejemplo, el tejido fibroso, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, la médula ósea. Bueno, el tejido conectivo es un tejido muy abundante y que derivan de ese tejido numerosos tejidos diferentes. O sea, bueno, no voy a hacer mucho hincapié en esto porque lo van a ver en histología y se van a confundir ahora. La idea es que sepan que es tejido fibroso que está recubriendo a distintas partes del músculo y que forma parte de la estructura, de la organización estructural del músculo. Estos elementos fibrosos, que están lógicamente formando Profe, parte del músculo, después en los extremos del músculo, son los que van a permitir que los músculos se anclen o se unan a los huesos o a otros músculos o en algunos casos a algún tejido cartilaginoso o inclusive algunos hasta se pueden llegar a unir a alguna glándula. Esto suena medio raro, pero existen estos músculos que no es lo más clásico, pero aparecen algunos músculos que no se fijan sobre hueso, como uno cree. No todos los músculos del aparato locomotor se están anclando en los huesos. En algunos casos se están uniendo músculo con músculo, músculo a cartílago,
músculos a ligamentos, músculos a alguna glándula. Bueno, esos son distintas particularidades que tiene, ¿no es cierto?, el sistema locomotor, el sistema muscular. ¿Mm? Bueno, Profe, sí. están haciendo varias preguntas en el chat. Ah, bueno, gracias. A ver, a ver. Esperen que me voy, porque si no, no, qué sé yo, esto no sé qué aparece. Sí, profe, no se escucha, ¿no? Fosfolípidos puede ser, sí, ahí estaban hablando de la membrana plasmática, sí, fosfolípidos. Bueno, profe, un músculo peniforme, ¿es una clasificación? Sí, ahora vamos a ver esas clasificaciones, lo que son las clasificaciones de músculos pennados, acintados, fusiformes, bueno, todas esas clasificaciones las vamos a ver. Son distintas maneras en que se disponen las fibras en el interior del músculo. De ahí surge esa clasificación. Es bastante amplia la clasificación de los músculos. Eh, Inclusive hay libros enteros que hablan solamente de la miología, del estudio de los músculos. Uno cree que, por ejemplo, los músculos solamente se contraen y se van a cortar en su tamaño, y hay numerosísimos ejemplos donde el músculo está contraído, pero no hay cambios en la longitud de las células musculares. Bueno, hoy en día se sabe muchísimo relacionado a todo lo que es la biomecánica de los músculos esqueléticos. Por eso, por ahí muchas de las cosas que nosotros decimos ya han quedado media desactualizadas en el tiempo. Hay muchísimos libros que hablan de cómo es el trabajo muscular y cómo muchos grupos musculares se contraen sin que haya cambios en la longitud. Eso tiene toda una terminología especial que no vamos a entrar en detalle porque se van a confundir. Así que, pero bueno, es para que tengamos una noción de que hay muchas cosas vinculadas al aparato locomotor y a la biomecánica muscular. Bueno, ahora vamos a ver un poquito eso de los músculos pennados o penniformes, que son un tipo de clasificación que aparece también en los animales, ¿no? Bien, cualquier duda la escriben ahí en el chat y alguien me ayuda a que yo me entere, porque si no, por ahí no me entero. Bueno, respecto a la situación de los músculos esqueléticos, eh, vieron que también había distintas clasificaciones de los huesos, de las articulaciones. Bueno, acá también vamos a tener una clasificación de los músculos vinculados al aparato locomotor. Por un lado, de acuerdo a la situación, vamos a tener músculos que estén bien cerquita de la piel y otros que sean más profundos, que estén más adentro, como quien dice. De ahí surge esta clasificación, que la verdad es que no sé si es realmente muy útil, pero la vamos a mencionar o la vamos a comentar. Los músculos que están en estrecha relación con la piel, y sobre todo en los animales donde están bien desarrollados, no tanto en el humano, que no tenemos un gran desarrollo de músculos vinculados a la piel, pero los animales sí, existen un grupo de músculos que se denominan músculos cutáneos. Tal vez uno de los músculos cutáneos más conocidos por ustedes es un músculo que les voy a poner el nombre vulgar o el nombre más conocido, un nombre gastronómicamente conocido, es el matambre. ¿Conocen eso? ¿Conocen ese nombre? Sí, todo el Sí. mundo conoce eso. Bueno, ese músculo, que casualmente es el que está marcado acá, este músculo, esto es una imagen, tal vez no sea el matambre que uno está acostumbrado a poner al asado, ¿no? Al fuego, porque es de caballo, esto es una imagen de caballo. Pero bueno, eso que estoy marcando es el matambre que está presente en todas las especies, tanto en el caballo, en el perro, en el gato, en los bovinos, en la oveja, en el cerdo y demás. Ese es un músculo cutáneo, ¿sí? Un cutáneo que está vinculado estrechamente
a la pared abdominal y a la pared también algo de la parte torácica, a la pared torácica. Bueno, eso es un músculo que está muy vinculado entonces a la piel y que tiene una función, ¿no es cierto? Los músculos cutáneos, bien desarrollados en los animales, tienen la función de permitir que la piel se sacuda. ¿Y para qué puede ser importante eso en un animal? Cosa que nosotros no tenemos esa capacidad. Por lo menos yo no la tengo, no sé ustedes. Yo no puedo mover la piel. ¿Para qué les puede servir a los animales que se sacuda la piel cuando estos músculos se contraen? Que ahí está la función, ¿no? como para limpiarse. Claro, exactamente. Es un mecanismo de alguna manera, como quien dice, de protección para tratar de despojarse de algo que esté apoyado sobre la piel, ya sea algún parásito, algo que lo esté molestando. Eh, y esa manera, esas sacudidas, colaboran entonces para que la piel se limpie de alguna manera, para que se salga la tierra, parásitos o lo que haya que está apoyándose y que está molestándole al animal. Entonces, esos músculos que están en estrecha relación con la piel son músculos que se denominan músculos superficiales, es decir, la palabra está indicando que están cerca de la superficie corporal, que están pegaditos a la superficie corporal. De ahí viene esa clasificación. Estos músculos cutáneos, si tuviésemos la posibilidad de disecar, los íbamos a ir viendo, sobre todo los músculos cutáneos vinculados al miembro torácico, al miembro pélvico, bueno, que hay también en determinadas regiones. Si ustedes tienen una mascota, tal vez el perro es más expresivo que en el caso de un gato, tal vez son mucho más expresivos o la contracción muscular es más evidente en los rumiantes y en el caballo, pero si ustedes le tocan la pared lateral del tórax, le tocan con el dedo, es muy probable que el animal sacuda la piel en esa zona. Es como un mecanismo para tratar de quitarse eso que le está molestando. En este caso, el dedo de ustedes. Pero bueno, estos músculos están de alguna manera conectados con la piel y se denominan músculos cutáneos. Músculos cutáneos. Son músculos Profe, bien superficiales. Sí, puede ser que en el conejo, o sea, en el conejo más amarillo, un poquitito más amarillo. sí, puede ser. El color de la fibra muscular varía muchísimo entre especies y eso va a depender también del tipo de metabolismo que tenga la fibra muscular, porque hay algunas fibras, hay células musculares o grupos musculares que tienen la posibilidad de trabajar principalmente como fuente energética la glucosa, pero otros también echan mano a la grasa, es decir, como combustible para poder contraerse, a los triglicéridos. Entonces, varía, hay toda una clasificación también histológica de las células, el tipo de células que tengan, si son células que trabajan más haciendo combustión del glucógeno o de la glucosa en definitiva, y otras que utilizan más los ácidos grasos. Bueno, por eso puede ser que varíe también la coloración, lo mismo que la mioglobina. La mioglobina es un pigmento que le da la coloración al músculo, y mientras más mioglobina haya, mio significa músculo, es una proteína que es muy importante porque le permite llevar el oxígeno a la célula. Entonces, dependiendo de la cantidad de mioglobina que tenga, va a ser más rojo, menos mioglobina va a ser más blanco el músculo, por eso varía de acuerdo a cada especie. Hay un montón de cosas muy particulares, ¿no? de las células, ¿no? De las células musculares. Por ejemplo, el caballo tiene una gran cantidad de mioglobina en sus células musculares, por eso tiene músculos que son con un color rojo bien intenso, prácticamente casi violáceo el color que tiene la célula muscular. Pero bueno, eso va a ir variando también de acuerdo a cada especie. Por eso puede ser que el conejo, la verdad que no conozco mucho el matambre del conejo, los músculos del conejo, pero en definitiva puede ser que tenga una coloración diferente, como también pasa en las aves, que tienen musculaturas ya sea adaptadas para el vuelo o las que no están adaptadas para el vuelo. Bueno, todo eso tiene que ver con la biología y con la biomecánica muscular. Bueno, y los músculos profundos, esperen que ahí escuché un ruidito medio raro acá en el grupo, no sé si alguien quiere entrar, Axel Catán. Bien.
Bueno, volviendo entonces a la clasificación. Los músculos profundos, que algunos tampoco son tan profundos, pero los músculos profundos se los suele clasificar de una forma parecida a los huesos. Fíjense que acá tenemos dentro de los que son los músculos profundos, que son los músculos que están más asociados al hueso, más pegaditos a los huesos, vamos a tener tres categorías: músculos largos, músculos cortos y músculos planos. Esto tiene que ver principalmente, se toma en cuenta las dimensiones, qué es lo que predomina en cada grupo. Por ejemplo, los músculos largos son aquellos donde predomina la longitud sobre el ancho y el espesor de los músculos. Esos son los músculos largos. Muy parecido a lo que habíamos hablado cuando clasificábamos los huesos. Cuando clasificábamos los huesos decíamos, los huesos largos son aquellos que tienen una mayor longitud y predomina sobre el ancho y el espesor del hueso. Bueno, acá es algo parecido. Los músculos largos son aquellos que tienen una longitud considerable y tienen poco espesor y generalmente, digo, poco espesor, puede variar, y lo que sí predomina claramente es la longitud del músculo. Bueno, esos músculos largos están asociados o aparecen, esto no es una regla que se aplique perfectamente, pero ¿a dónde vamos a encontrar la mayor cantidad de ejemplos de músculos largos? Principalmente vinculado a los huesos del esqueleto apendicular. No son los únicos lugares donde vamos a encontrar músculos largos, pero es donde predominan. Lo mismo va a pasar con los otros grupos, donde predominan músculos cortos y en general predominan en relación a la columna, más allá que en la columna también hay músculos largos. ¿Dónde predominan los músculos planos? Y generalmente vinculado a las cavidades corporales, por ejemplo, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, son las cavidades que van a contener en su interior órganos, ¿no es cierto?, de distintos aparatos y sistemas, pero en general son en esos lugares donde hay un predominio de estos músculos, lo que no quita que haya también en otros lugares. Esto es como una generalidad. ¿Dónde vamos a encontrar la mayor cantidad de ejemplos de músculos largos? En los miembros. ¿Dónde van a estar la mayor cantidad de músculos cortos? En relación a la columna. ¿Y dónde está la mayoría de los músculos planos? En relación a las cavidades corporales, al tórax y al abdomen. Después vamos a ver qué hay en otros lugares, ¿sí? Vamos a ver que hay, como siempre, hay excepciones, ¿sí? Esto no es matemática. Siempre hay excepciones porque esto es biológico. Bueno, de ahí surge esta clasificación. Los profundos porque están más cerca de los huesos, más tapaditos por otros grupos, por los superficiales, y los vamos a clasificar como en tres partes: los músculos largos, músculos cortos y músculos planos. Esto me sirve principalmente para después tener una idea de cómo es la organización de estos músculos. Los músculos largos, ya vamos a ver que generalmente en los extremos de los músculos largos vamos a tener tendones, que son cordones de tejido fibroso, cosa que generalmente no aparece ni en los músculos cortos ni tampoco en los músculos planos. Por eso es que los músculos largos tienen ciertas características, los cortos tienen otras características que son diferentes a veces los largos, y los planos también tienen otro tipo de particularidades. Por ejemplo, este músculo que le dijimos que se llamaba matambre, así como lo están viendo ustedes, sin saber mucho de miología, ¿cómo lo clasificarían ese músculo? Más allá que es un músculo superficial, ¿no? Pero ¿en qué categoría lo meterían? ¿En un músculo largo, en un músculo corto o en un músculo plano? Así como lo están viendo. Plano. Plano. ¿Eh? Plano. 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 Sí, ven que claramente, a pesar de que no lo hayamos visto tal vez nunca, puesto en su lugar, digo, a lo mejor sí lo han visto, pero si uno lo ve, lo observa un poquito, y bueno, me da el aspecto como que es un músculo, como si fuese una lámina, ¿no? Como una cosa aplanada, como una lámina muscular,
donde hay un claro predominio del ancho del músculo, es bien ancho y pareciera como que tiene poco espesor. Bueno, y es así como ustedes lo van a conseguir también en la carnicería. El matambre, fíjense que hay lugares que es bien finito y es una lámina muscular, una cosa aplanada, donde predomina el ancho y el largo y el espesor realmente es muy, muy breve, muy escaso. Entonces, bueno, por eso es que cada grupo muscular después tiene sus particularidades. Y acá yo no estoy viendo tendones, yo no veo acá en las puntas del músculo, no veo ningún tendón, no veo ningún cordón fibroso. Y bueno, ¿por qué? Y porque generalmente los músculos planos no tienen tendones en los extremos. Se van a unir a través de láminas de tejido fibroso, no a través de tendones. Lógicamente que eso también tiene sus funciones. ¿Por qué tienen ese tipo de conformación? Bueno, cada cosa tiene su porqué. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, como para que vayamos viendo, más allá que los colores no nos ayudan, porque si hubiésemos tenido la posibilidad de trabajar en las aulas, los colores de los músculos que ustedes hubiesen observado serían los mismos que están viendo acá. ¿Ven? Que se ve un color pálido, como que el músculo está cocinado. Bueno, ¿eso por qué? Porque cuando uno hace un preparado anatómico, a través digamos, de la preparación del cadáver, utilizamos una serie de productos químicos, de drogas particulares, para evitar que se descompongan los cadáveres, para que nos duren en el tiempo. Entonces, uno de esos componentes, que es el formol, que lo usamos cada vez menos porque tiene sus riesgos para la salud, el formol lo que hace es provocar esa decoloración en el músculo. Fíjense que en vez de verse color rojo, como debería ser, se ve de color marrón, como si estuviese cocinado. Bueno, eso es porque se destruyen las proteínas del músculo por efecto del formol. Bien, pero lo que quiero mostrar es, por ejemplo, uno de los músculos que se ve bastante bien. Fíjense este que voy a marcar acá. Miren en la forma que tiene, ven que es así como en forma ovalada, eso se llama fusiforme, como la forma de un huso. De ahí viene el nombre, fusiforme, porque tiene esa forma así bien elongada, así como un huso. El huso es lo que se utiliza o se usaba por lo menos en algunos lugares, todavía se sigue usando en el norte para hacer los ovillos de hilo o de lana, meten un palito y empiezan a darle vuelta hasta que queda una cosa media ovalada. De ahí sale el nombre de uso, de forma fusiforme, ese es el nombre. Bueno, pero dejando de lado toda esa cuestión de dónde viene el nombre, fíjense que ese es un músculo que forma parte del miembro pélvico. Acá tenemos colgado ahí, esa es una imagen, una foto que le saqué a un miembro que teníamos, donde acá está el fémur, acá está el calcáneo, que es un hueso del tarso, acá está el metatarso. Bueno, empezaría un poquito más arriba, es miembro pélvico, ¿no? Bueno, ¿cómo clasificarían a este músculo? ¿Un músculo largo, un músculo plano, un músculo corto? ¿Qué creen Largo, ustedes? ¿Eh? largo. Largo, fíjense que es un predominio de la longitud, ¿sí? Es largo, es poquito el espesor que tiene, poquito el ancho que tiene, y además fíjense estos cordones, este cordón que tenemos acá abajo, blanco. ¿Qué puede ser ese cordón blanco que está ahí pegándose? Acá no se sabe hasta dónde llega, ¿no? Pero ¿qué puede ser ese cordón blanco que sigue a partir del músculo? ¿Qué nombre le pondrían a ese Tendón, cordón? ¿Eh? tendón. Tendón. Tendón, claro, exactamente, eso es un tendón, ¿sí? Ahí tenemos otro. Vamos a mostrar acá, tenemos otro músculo largo que está medio tapado, no se sabe bien de dónde empieza, pero esto es la tibia. Acá está la tibia. Bueno, me sale, no me puedo escribir, pero ese hueso que estamos viendo es la tibia, y acá tenemos un músculo que pasa por delante de la tibia, y ahí se alcanza a ver ese cordón blanco que le va a permitir unirse al hueso. En este caso se une al metatarso. Bueno, eso es un músculo largo también. Este es un músculo largo.
Este es un músculo largo. Este que tenemos acá atrás es un músculo largo, donde se ve el tendón ahí también. Bueno, fíjense que casualmente pusimos esta imagen de un miembro donde hay un predominio de los músculos largos. Y estos músculos largos, la intención que tienen es poder pasar por distintas articulaciones. Es decir, comenzar de un hueso, terminar en otro, pasando por alguna articulación. Si no, no tendría mucho sentido. Piensen ustedes, por ejemplo, en un hueso, perdón, en un músculo que vaya desde la parte proximal de la tibia a la parte distal de la tibia. ¿Para qué me puede servir ese músculo? ¿Me servirá para algo? Por decir algo, ¿no? Un ejemplo. O un No músculo que mucho. vaya de la parte proximal del fémur a la parte distal. ¿Me puede servir para algo ese músculo? No mucho. Nada. Más que mucho no sirve para nada. ¿Para qué va a poder, qué acción puede llevar a cabo ese músculo cuando se contraiga? El fémur no lo va a doblar seguramente. La tibia tampoco. Los huesos no se pueden, no tienen flexibilidad, porque si no, no haría falta el sistema muscular. Si los huesos se pudiesen doblar, bueno, no haría falta prácticamente esfuerzo muscular para realizar la locomoción. Entonces, no tiene sentido que un músculo, en el caso de los miembros, vaya desde el mismo hueso, desde la parte proximal de un hueso a la parte distal, porque no va a cumplir ninguna función. Por eso es que los músculos largos tienen como propósito ir desde un hueso a otro, atravesando al menos, o pasando al menos, por una articulación. Digo al menos porque hay algunos músculos que pasan por distintas articulaciones. Por ejemplo, este que les mostré al principio, que voy a borrar acá para que se vea. Este que les mostré al principio, que ustedes dedujeron muy bien que era un músculo largo, fíjense, acá está atado ahí está atado con un cable porque se había roto el origen, el comienzo del músculo. Bueno, pero no importa. Ahí está el comienzo del músculo, del fémur. Fíjense que ahí viene el músculo, llega hasta el calcáneo, que acá este es un hueso del tarso, pero ese músculo, este que estamos viendo acá, no llega solamente hasta el tarso y ahí termina, no se nota y ustedes tampoco tienen por qué saberlo ahora. Pero ese músculo sigue, pasa por detrás del tarso y llega hasta la falange media. ¡Wow! Empieza en el fémur, pasa por el tarso y termina en la falange media. O sea que pasa por varias articulaciones. Pasa por detrás de la rodilla, pasa por detrás del tarso y pasa por lo menos hasta la articulación, bueno, la metatarsofalángica y también la interfalángica proximal. O sea, es un músculo que pasa por 4 articulaciones distintas. Profe, ¿pasa por atrás del músculo intermedio? ¿Interóseo? ¿Cómo? ¿Pasa por detrás del músculo interóseo o es el músculo interóseo? No, ese músculo es el que está por apalmar del músculo interóseo, en este caso sería plantar, porque estamos en el miembro pélvico. Este músculo se llama flexor digital superficial. Y miren desde dónde empieza. Empieza desde el fémur y termina actuando en el dedo. Es mucho el recorrido que hace. Fíjense el recorrido, sobre todo el tendón. El tendón es larguísimo de este músculo. Y acá se justifican, lógicamente, estas funciones. Por eso digo, no tiene sentido que un músculo vaya desde la parte proximal a distal dentro del mismo hueso, porque no va a poder hacer nada, porque no va a poder movilizar absolutamente ninguna articulación. Entonces los músculos esqueléticos, ¿sí?, al menos tienen que pasar por alguna articulación, porque si no, no van a provocar prácticamente ninguna función. A eso es lo que iba, ¿no? A eso es lo que iba. Bueno, ya después vamos a ir viendo los grupos musculares, vamos a ir redondeando todo este tema. Entonces, a lo que voy, este es un músculo largo, ahí hay otro músculo largo, este es otro músculo
músculo largo. Este no tanto, pero bueno, forma parte de las excepciones que hay también en los miembros. Es decir, la idea es que ustedes traten de que nos quede en la cabeza que la mayoría de los músculos largos están en los miembros. Esa es la idea. La mayoría de los músculos largos están en relación a los miembros, en los apéndices locomotores, el miembro torácico y el miembro pélvico. Bueno, los músculos cortos hay desparramados por todos lados, pero en un lugar donde predominan, donde hay un predominio bastante claro, es a nivel de la columna vertebral. Todos estos musculitos que ustedes están viendo, ven que se notan como cordones musculares cortitos que empiezan y terminan, empiezan y terminan, empiezan y terminan. Acá simplemente en el cuello, pero después están en todo el resto de la columna vertebral. Y esos son todos músculos cortos. Son músculos muy profundos que van pasando de una vértebra a la otra, de segmentos vecinos de la columna, y bueno, esos son considerados músculos cortos. Los músculos en la columna vertebral realmente son muy complejos de cómo están ordenados y organizados, porque los movimientos de la columna vertebral son bastante particulares también. Entonces la idea es que los mayores ejemplos, o los ejemplos más notables, están vinculados al esqueleto axial, principalmente la columna. También hay músculos cortos en los miembros, pero no son los ejemplos más comunes. También hay en la cabeza músculos cortos, pero la mayor cantidad de músculos cortos están en la columna vertebral, ¿sí? En el esqueleto axial, en la parte de la columna vertebral. Y este es uno de los músculos que vamos a ver después cuando disequemos la pared abdominal, cuando trabajemos en la pared abdominal en el segundo semestre. Ojalá que podamos trabajar en algún momento, yo estoy cansado, está en mi casa. Los músculos planos predominan en las paredes de las cavidades, cavidad abdominal y cavidad torácica. Acá estoy agarrando con una pinza, porque esto fue un cadáver que disequé hace muchos años. Eso, lo que estoy agarrando es tejido fibroso, ven que es una lámina finita, de tejido fibroso, y ahí se nota cómo empieza la fibra muscular. Ven el color que tiene la fibra, más allá que tiene formol, por eso tiene ese color como cocinado, y ahí se nota el tejido fibroso. Esto es blanco y esto debería ser más rojo. Bueno, debería. Pero se nota dónde termina la célula muscular y dónde comienza el tejido fibroso. Bueno, ese tejido fibroso es lo que le va a permitir a los músculos planos unirse a otros músculos o unirse a algún hueso. Bueno, ese tejido fibroso, en vez de ser un tendón, como estamos viendo acá, en vez de ser un cordón de tejido fibroso, es una lámina de tejido fibroso. Esas láminas se suelen llamar, que es un nombre muy usado, lo vamos a tratar de anotar acá y que se entienda, esa lámina fibrosa que tienen los músculos planos, y siempre también hay excepciones, se llama aponeurosis. Bueno, hasta que yo termino de escribir se me pasó la hora. Aponeurosis. Es muy raro ver un músculo largo con aponeurosis. Lo común es que los músculos planos tengan aponeurosis, ¿sí? Los músculos planos, que son láminas musculares, tienen en sus extremos láminas fibrosas. Es decir, es como una continuación. Es una lámina muscular y una lámina fibrosa. No sé si me explico lo que quiero decir. Las aponeurosis son eso, son láminas de tejido fibroso que están presentes en los músculos planos. Los músculos planos muy raras veces tienen tendones en sus extremos. Hay algunos ejemplos, pero son muy raros. Generalmente tienen aponeurosis, como estamos viendo acá. Esto es un músculo abdominal. Uno de los músculos abdominales, son varias capas de músculos que hay en el abdomen y todos tienen más o menos la misma estructura. Tienen la parte muscular, carnosa, como quien dice, la parte roja, y después la parte fibrosa en forma de lámina. Eso es lo que se llama aponeurosis. ¿Me expreso lo que quiero decir? ¿Me explico lo que quiero decir? Bueno, ¿dudas? Sí, profe. Ahora vamos a tratar de explicar lo que estaban preguntando ahí en el chat. Profe,
Hola, ¿están preguntando algo?